Bueno, muy bien. Entonces, pues continuando con lo que llevamos trabajando, ¿no? Pues básicamente así en resumen y como para darle como unión a las cosas, ¿no? Entonces, pues hemos estudiado acá la población, ¿cierto? Que esto nos llevó a generar una población de diseño, ¿cierto? Que depende de las condiciones, ¿sí? La población. Por aquí a su vez, pues toca establecer cuál es la fuente de abastecimiento, ¿cierto? Que por ahí hicimos eh, referencia a las superficiales, ¿cierto? Claramente aquí con este población de diseño se define el caudal de diseño, ¿cierto? Y teniendo ese caudal de diseño, pues y teniendo definida la fuente, pues podemos de esa manera plantear la captación, ¿cierto? Que como referenciamos entre algunas cosas adicionales como los SCAL, pero pues referenciamos las laterales, ¿cierto? Y las sumergidas, ¿sí? Eh, bien. Eh, con eso pues se puede pasar al desarenador, ¿cierto? Digamos que en algunas ocasiones conectados aquí por un sistema de adopción que trabaja generalmente a flujo libre, ¿cierto? Como cualquier tubería a flujo libre, donde, claro, esta fuente de captación tiene que tener pues la capacidad, ¿cierto? Del caudal de diseño, ¿cierto? Entonces la capacidad pues va a ser aquí este caudal de diseño, ¿sí? Y así en general para todas las estructuras del sistema, ¿no? Entonces, pues nos toca ir amarrando todo el sistema, ¿cierto? Sabemos que eh, pues todo tiene que ir amarrado con topografía y demás. Y bueno, entonces revisamos el tema del desarenador, ¿cierto? Donde así, digamos como que en términos generales tenemos una relación de la velocidad de sedimentación, que es la velocidad de caída de la partícula, ¿cierto? Y la velocidad de flujo, ¿cierto? Eh, que es la velocidad horizontal y que dependiendo de esas condiciones, eh, pues uno establece cuál es el dimensionamiento, ¿cierto? El dimensionamiento, vuelvo y repito, hidráulico de la estructura, ya con eso pues se pasa al estructural, al geotécnico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de hoy eh, es establecer, digamos, como el comportamiento y las generalidades del sistema de conducción, ¿cierto? Donde pues es el ducto que puede conectar el sistema de desalinización con la planta de tratamiento, aunque en algunos proyectos puede ser que la planta de tratamiento esté adosada al desarenador, ¿cierto? Depende de las configuraciones, pero al final esa conducción pues es como principalmente el, la conducción de un agua tratada, quizás desde la planta de tratamiento o desarenada o quitándole la partícula a través del desarenador, ¿cierto? Y llevarlo al tanque de almacenamiento, ¿sí? Para de esa manera salir a la red de distribución y de esa manera pues poner el agua en cada una de las casas al frente en esos micromedidores que se utilizan, ¿cierto? Entonces, ese sistema de conducción,
como generalidad, digamos, se busca es que la tubería trabaje a presión, ¿no? Es decir, toda la sección hidráulica ocupada por la masa de agua, ¿cierto? Lo que implica, ¿sí? Que por aquí va a aparecer eh, esa línea imaginaria de la línea de gradiente hidráulico que va a quedar por acá, ¿cierto? Y pues la línea de energía. La línea de energía, que pues eso ya es algo que nosotros conocemos, ¿no? De esta línea de energía, ¿no? Déjenme aquí inicialmente. eh, Hacemos ahí una anotación rápida. Esto lo puedo. Segundo. Sí, aclarando, ¿no? Que esto a lo que me hago referencia es, uno tiene aquí una tubería, ¿cierto? Y esa tubería trabajando a presión tiene aquí toda la sección hidráulica ocupada por el agua, ¿cierto? Toda, ¿cierto? Y por ende, por aquí aparece la línea de gradiente hidráulico y por aquí aparece la línea de energía, acordéndonos de la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? La línea de energía y la línea de gradiente hidráulico, ¿cierto? Que se une, ¿cierto? En función, o que la unimos aquí en función de dos puntos, ¿no? Es el punto 1 y este es el punto 2, ¿no? Y de esa manera, pues eso quiere decir que por aquí hay un datum, ¿cierto? Pero eso, por aquí tiene que haber un datum con ahí en mano alzada y que entonces en función de ese datum, pues aquí tengo Z2, ¿cierto? Esto es aquí nuestro P sobre gamma, ¿cierto? Que en este caso sería P2 sobre gamma. Y aquí el B cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Y bueno, eso para el punto, esto sería en el punto 2, ¿no? Quedaría como 2 y acá pasa lo mismo para el punto 1, ¿no? Entonces aquí está el Z1, esta parte va a ser el P1 sobre gamma y aquí el B cuadrado sobre 2G. Claramente en el 1, que si es flujo uniforme, pues la velocidad en B1 y en B2 son las mismas, ¿cierto? Y esa es, y de ahí es donde sale la
la ecuación de Bernoulli, la línea de energía, y que uno puede tener aquí que la diferencia entre este punto, si esto fuera una horizontal, hagámoslo a ver si lo hacemos horizontal, y pues esta diferencia entre el punto uno y el punto 2 son las pérdidas por fricción entre uno y 2, ¿no? Y que al final, si hay una válvula y eso, pues se convierte en una pérdida menor y etc. Entonces, en función de eso, digamos que esta es la hidráulica básica, ¿cierto? Que todos ya conocemos y que todos sabemos, ¿sí? Eh, pero entonces en función de eso es que nosotros hacemos el estudio de, de nuestra línea de conducción, ¿sí? Es nuestra base para nuestra línea de conducción. Entonces, teniendo eso, pues, como trabaja, bueno, aquí simplemente son ilustraciones de lo que de lo que eran los antiguos sistemas de conducción, por allá las primeras civilizaciones, de los romanos, ¿cierto? Esto es una arqueología de un sistema de conducción por allá de la época, ¿cierto? Y todo esto es conocido como un sistema, como una cosa aquí ¿qué? Turística ahora, pero pues era un sistema de conducción de la época, ¿no? De los romanos. Pero entonces, el sistema de conducción, pues sus características es que está en función de la topografía y partiendo que el sistema trabaja a presión y que en función de esa topografía, pues uno establece si la energía va a ser la gravedad o la energía va a ser el bombeo, ¿no? Y pues claramente del presupuesto. Sistemas de conducción, generalmente sistemas a presión, sí. También en algunos casos pueden ser canales, pueden ser conductos cerrados sin presión, es decir, canales abiertos o canales cerrados, ¿cierto? Pero depende de las condiciones de uso, ¿cierto? Pero básicamente ya teniendo en cuenta que el sistema de conducción trabaja a presión y el sistema de conducción eh, eh, está influenciado por una línea de energía y una línea de gradiente hidráulico que depende de las condiciones de los componentes hidráulicos, es decir, de la energía cinética, de la energía potencial y la energía mecánica, acordándonos que cada uno de estos componentes pues es uno, ¿no? Cinética, potencial y mecánica, ¿cierto? Y dependiendo de eso, ¿qué buscamos en el sistema de conducción? Siempre buscamos que el perfil de la conducción siempre esté eh, o nunca más bien se cruce con la línea de energía. ¿Listo? Siempre el trazado de la línea de conducción debe estar por debajo de la línea de energía. ¿Sí? Esto evita o más bien esto hace que el sistema trabaje hidráulicamente de manera eficiente, ¿no? Y evita cosas como la cavitación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, obligado siempre hay que en el sistema de conducción trazar el perfil y establecer cómo es la línea de energía en todo el sistema y verificar que no se corte. ¿Listo? Bueno, flujo libre es si la línea de energía coincide o está dentro de aquí la profundidad de la lámina de agua, ¿cierto? Pero nunca buscamos que pasen estas condiciones. ¿Listo? Que la línea de energía vaya a cortar la línea de conducción porque en estas zonas se tienen subpresiones. Se tienen subpresiones. Y esas subpresiones
hacen que el sistema no sea eficiente hidráulicamente, es decir, tenga una mala condición. ¿Qué es esa mala condición? Que si estas subpresiones alcanzan o son menores a la presión de vapor, eh, se genera cavitación, ¿correcto? Se genera cavitación, ¿sí? Entonces estas zonas son, pongámoslo acá, bajo esta condición, se puede generar cavitación. ¿Y qué es la cavitación? La cavitación es el cambio de estado líquido a gaseoso del fluido, en este caso el agua, ¿cierto? Porque en el sistema se presenta la presión de vapor, ¿sí? Al presentarse esa presión de vapor hay un cambio de estado eh, eh, es decir, se generan burbujas, ¿cierto? Y estas burbujas lo que hace es que implotan dentro de la tubería y pueden deteriorarla, la deterioran, la rompen, ¿cierto? Este Profe, una fenómeno pregunta. puede llegar a ¿Ese no, presentarse en las bombas. ese no es el golpe de ariete? No, golpe de ariete es otro, ingeniero. Golpe de ariete es cuando, aunque lo vamos a referenciar más adelante, ¿cierto? Pero no, ingeniero, golpe de ariete es cuando usted, por ejemplo, es que no lo veo aquí, pone usted una válvula, ¿cierto? Y al cerrarla, aquí usted queda esto en velocidad igual a cero, ¿cierto? Y cierra esa válvula. Lo que pasa es que usted está en sistema de conducción, pueden ser, no sé, 5, 6 kilómetros, lo que sea. Entonces, por aquí todavía el agua no es cero, no tiene velocidad cero. Entonces, el agua va hasta acá, ¿cierto? Y aquí llega y se encuentra con una pared, más o menos. Entonces, eso hidráulicamente lo que genera es que se genere una sobrepresión, o sea, la presión se dispara por acá arriba, ¿cierto? Y esa presión, digamos, hace que el fluido se convierta en un fenómeno o tenga un comportamiento sinusoidal o de péndulo, es decir, el agua va y vuelve, comienza a tener un péndulo, ¿cierto? En ir y volver, en ir y volver, y eso está de todas maneras generando sobrepresiones y subpresiones en la tubería que si no se calculan muy bien y si no se estudia de manera coherente, pues hace que el tubo se rompa, ¿no? Pero eso es o más bien el golpe de ariete es por cambio abrupto de la condición de flujo, es decir, que si usted tiene una velocidad de flujo de 1.5 metros por segundo y de manera instantánea o muy rápida o en muy corto tiempo usted la pasa a cero, genera sobrepresiones y hay que calcular esa sobrepresión para que la tubería soporte esa sobrepresión, ¿sí? O poner equipos que hacen ese alivio, que se alivie la presión para que la tubería, para proteger la tubería, ¿cierto? Que son, por ejemplo, almenadas o válvulas contra golpe de ariete, que son liberar energía, liberar presión. Pero bueno, ya le, ya más o menos ilustraré un poco mejor ese tema. ¿Listo? Una pregunta, cuando Entonces, se habla de la curva de energía, pues en la realidad se refiere a... no la escucho. Bueno, entonces, ¿qué? Profe, disculpe, tenía un audífono. Cuando su merced habla de la línea de energía, ¿se refiere a hacia dónde va la presión? No. Es la unión. Esta línea de energía, lo que pasa es lo siguiente. Usted tiene una tubería que pueden ser, no sé, 100 metros, lo que sea, ¿cierto? Y usted en esta
entrada en este punto 1 tiene una presión. Esa presión es la línea de energía, ¿cierto? Y en este punto tiene otra, ¿sí? Pero esa presión, cuando usted mide la presión, usted está midiendo estas cosas internamente, ¿sí? El B cuadrado sobre 2G, el P sobre gamma y el Z, porque pues está en función de un dato, ¿sí? Seguramente con un manómetro usted está evaluando es este de aquí, ¿sí? Pero, y al final, ese delta de presión, es decir, al final el agua fluye de una zona de delta de, o más bien, sí, de delta de H, ¿sí? Va a ser igual a la sumatoria de pérdidas por fricción, ¿cierto? Más sumatoria de pérdidas menores. Entonces uno lo que hace claramente, pero eso es hidráulica, ¿no? Eso es hidráulica la conducción. Pues es evaluar cuánta diferencia de energía tengo entre dos puntos para saber si puedo de esa manera tener la energía que vaya al agua entre el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Entonces, acordémonos que estas pérdidas por fricción dependen de L sobre D por B cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Y el F, ¿no? Que es el factor de fricción. Y estas pérdidas menores son el K, que depende de cada dispositivo, válvula, codo, T, sobre 2G, ¿no? Entonces uno lo que hace es comparar esa diferencia de nivel, que esta diferencia de nivel, este delta H, pues me lo da la condición topográfica que yo esté teniendo, ¿cierto? Y si esa diferencia de nivel es mayor a esta sumatoria de pérdidas, que esta sumatoria de pérdidas por fricción depende del material, el diámetro y la velocidad, ¿cierto? Entonces, y con las pérdidas menores, pues usted puede traer el agua del punto 1 al punto 2, ¿sí? Y que cuando uno une esas dos energías, pues aparece esa línea imaginaria que es la línea de gradiente hidráulico. ¿Listo? Y entonces uno lo que hace es que esa línea de gradiente hidráulico nunca corte el perfil de la conducción, porque si lo corta, podría llegar a generar cavitación en el sistema, sabiendo que cavitación es el cambio de estado, es decir, el agua empieza a generar burbujas, ¿cierto? Que es el cambio de estado de líquido a gaseoso, ¿cierto? Porque en el sistema se presenta presión de vapor, ¿sí? Y esa presión de vapor es lo que hace que usted pueda cambiar de estado de la materia sin, por ejemplo, para el agua, tener que pasar a 100 grados centígrados, que pues eso es lo que uno hace cuando pone calor, ¿no? Pasar de estado líquido a estado gaseoso, pero poniendo calor, en este caso cercano a los 100 grados centígrados, bajo una presión constante. El fenómeno con cavitación es lo contrario. Modifico la presión y mantengo la temperatura constante. ¿Sí? Eso, digamos, es el escenario crítico, la cavitación, pero pues usted de todas maneras, si tiene este fenómeno, pues usted tiene disminución de la velocidad, por ende disminución de caudal, por ende puede tener bolsas de aire y hacer que el sistema no fluya de la mejor manera. ¿Sí? Ahora, qué condición tenemos para que esto, digamos, que sea eh, algo en el que, o sea, una condición en la que uno pueda ser manejable, digamos, es que la tubería de todas maneras esté por debajo de la línea estática en el sistema. Y esa línea estática es básicamente esta línea que une, ¿cierto? El punto alto donde está la presión, ¿cierto? Es decir, esta línea es cuando la velocidad es igual a cero, ¿cierto?
pero la tubería está completamente llena, ¿no? Entonces, la tubería se llena y se cierra el flujo, ¿sí? Y como no hay velocidad, pues no hay pérdidas por fricción ni hay pérdidas menores. Entonces, se dice que el sistema está en la presión estática, en la línea piezométrica estática, ¿sí? Y si yo tengo esa condición, pues digamos que de alguna manera puede ser esto manejable, ¿cierto? El tema de si la línea de gradiente hidráulico, o más bien, acá, para seguir haciendo referencia, la línea estática es cuando la velocidad es igual a cero. Cuando la velocidad es diferente de cero, ¿cierto? La estática, ¿qué hace? Se cae y se convierte en esta línea de energía, esta línea que tengo acá, que voy a intentar resaltar la roja, ¿cierto? Esa es la misma línea de energía, ¿sí? Y ella se cae es porque la velocidad pasa de cero a diferente de cero. Y entonces, cuando es diferente de cero, se activan las pérdidas por fricción y las pérdidas menores, ¿no? Y las pérdidas menores. Entonces, eh, hay que evaluar que esta línea de energía cuando se caiga no corte aquí la tubería y garantizando además que la tubería siempre esté por encima de la estática, ¿no? Porque ¿qué pasa en este caso? Que la línea, o más bien el perfil de la tubería está por encima de la estática. Cuando eso pasa, si no tiene salvación, y aquí le toca poner una bomba para subir el agua por lo menos hasta este punto, porque no va a haber energía, ¿sí? Por ejemplo, la gravedad no va a poder vencer esa altura adicional, o sea, el agua nunca va a correr de la parte baja a la parte alta si no tiene quien le ayude, que es una bomba. ¿Listo? Entonces, la primera recomendación es hacer el perfil de la conducción. Teniendo el perfil de la conducción, superpone la línea de energía, ¿cierto? Y evaluar que siempre tengamos esta condición. Y esta condición es que la línea de energía siempre esté por encima de la línea de conducción o del trazado de la tubería. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Con esta conducción hay otra cosa que se suele revisar y es cuál es, cuál es la presión admisible que debe tener la tubería. Es decir, los catálogos y los proveedores de tubería tienen unos rangos de presiones de trabajo, ¿no? Es decir, esta tubería que yo le vendo, esa tubería le resiste hasta 100 metros columna de agua o 100 PSI, lo que sea, ¿cierto? Entonces toca siempre evaluar que la línea estática, por lo menos, aunque hay que sumarle lo de golpe y ariete, pero por ahora la línea estática o la presión estática siempre debe ser menor que la presión de trabajo o la presión de diseño de la tubería. ¿Listo? Entonces uno debe garantizar que la presión estática, ¿sí? O la línea estática, que es esta de acá, voy a borrar esto. Esta estática, ¿cierto? Que ya sabemos que simplemente es cuando la velocidad es igual a cero, ¿cierto? Si esa estática, entonces pongámosla acá igual. Debe ser menor, perdón, es para el otro lado. Debe ser menor a la presión de trabajo de la tubería, ¿sí?
presión de trabajo de la tubería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que permite que, digamos, eso es lo que me permite a mí seleccionar la tubería a instalar o diseñar la tubería, que diseñar la tubería es establecer con qué diámetro, ¿cierto? Qué diámetro puedo utilizar para tener una condición de velocidad de flujo, ¿cierto? Y unas pérdidas por fricción y unas pérdidas menores que me permitan que la línea de energía esté por encima del trazado, ¿cierto? Y a su vez, esa presión de trabajo de la tubería, ¿cierto? Sea mayor a la presión estática. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa cuando ¿qué pasa cuando se necesita, o bueno, más bien, qué pasa cuando tengo un escenario en el que, permítame, lo pongo acá, un escenario en el que tiene uno por aquí una zona muy alta, ¿cierto? Y tenemos que bajar la tubería, por allá está la captación, ¿cierto? Y por aquí está mi tanque de almacenamiento, ¿cierto? Por allá arriba está el desarenador, lo que sea, ¿cierto? Y eh, está esta estática es muy alta, ¿cierto? Muy grande, una magnitud muy, muy grande, ¿cierto? Que entonces toca hacer el quiebre de la presión, el quiebre de la estática, porque, por ejemplo, esta estática en este caso, pues aquí en este punto, ¿cierto? Pues es muy alta, ¿sí? Es muy alta y entonces o toca poner una tubería reforzada o toca invertir mucho en presupuesto para poder aguantar esa presión estática, ¿sí? Acordémonos que esta es la estática, ¿sí? ¿Sí? Entonces, teniendo esa estática, pues es muy alta. Entonces es uno que hace un tanque de quiebre de presión, ¿sí? Que puede ser por acá, ¿cierto? Y eso hace que el flujo o el sistema entre aquí a presión atmosférica, ¿cierto? Y entonces la estática ahora, pongámoslo en este color, se parte la estática y es, usted tiene aquí una primera estática que es esta zona, ¿cierto? De aquí esa no cambia, digamos la primera, pero la segunda es esta nueva verde, ¿sí? Entonces ahora este punto que antes tenía que manejarlo hasta aquí arriba en ese color, ¿no? No sé, vino tinto, ahora lo tiene que manejar aquí solo hasta la verde, ¿sí? Y de igual manera, si yo trazo la línea de gradiente hidráulico, la línea de energía, mi línea de energía hace esto, ¿cierto? Tan, y después hace esto, ¿cierto? Tan, y estoy garantizando que no corto la línea de conducción, ¿no? Recordémonos que esta roja es la línea de conducción de la tubería, ¿no? Esta es la tubería, ¿sí? Y entonces ahí es donde aparece eh, ahí es donde aparece la importancia de uno de los dispositivos que suelen tenerse en cuenta cuando estamos diseñando el sistema de conducción, ¿cierto? En especial en proyectos que trabajan a gravedad, ¿no? Especialmente. Bien, entonces, y esos tanques de quiebre de presión, digamos, como ejemplo, pueden ser más o menos de esta manera. Esos son, pues, estructuras, pues, relativamente simples donde pues lo que se quiere es básicamente aquí, pues el nivel entre la presión atmosférica y se reinicia, digamos, eh,
la presión en el sistema, ¿sí? ¿Sí? Se reinicia, digamos, la presión en el sistema si se pudiera utilizar ese término, ¿sí? Entonces, esos son los tanques de quiebre de presión, ¿sí? Y eso es, vuelvo y repito, cuando la carga estática es superior a la que puede soportar la tubería. Esa que puede soportar la tubería, ¿cierto? Es la que me da un catálogo, ¿sí? Esa es la que me da un catálogo, ¿cierto? Y esa en realidad sale, digamos, de la relación diámetro-espesor, ¿sí? Es decir, que las tuberías vienen con esta condición que aquí es el diámetro interno o diámetro hidráulico, ¿cierto? Y pues claramente dependiendo del material, pues tienen, perdón que no quede ahí exactamente exacta, pero tiene este espesor, ¿sí? Y en función entonces de ese diámetro y de ese espesor, ¿cierto? Es que se define, eso es el espesor del material que puede ser concreto, PVC, GLP, ¿sí? Lo que sea. Y dependiendo esta relación diámetro-espesor, es que el fabricante me permite establecer en su catálogo cuál es la presión que soporta la tubería. Y entonces me toca compararla y me toca trabajarla con la estática, inicialmente la estática. ¿Listo? Aquí hay otro, digamos, ilustración de lo que es ese sistema de conducción en el cual hay que establecer ese comportamiento al nivel longitudinal, en el perfil longitudinal del sistema de conducción y de la línea de gradiente hidráulico, la línea de energía, ¿correcto? Acordándonos que esa línea de energía depende de las pérdidas por fricción y las pérdidas. Y aquí, pues, digamos que ilustrando nuevamente, usted tiene acá la estática, ¿cierto? Y con esa estática, pues lo que se hace es que inicialmente tiene acá esta línea piezométrica original con la estática de arriba, ¿cierto? Pero digamos, si aquí esta condición es muy alta, pues implica que la tubería en este sector no soporta esa presión estática, entonces se pone un tanque de quiebre de presión, ¿cierto? Que es este, y digamos rompe la estática primera aquí y la otra aquí, ¿no? Entonces se reduce, ¿cierto? Porque ya ahora sí tiene que trabajar con este pedacito, lo mismo que había ilustrado ahorita, y eso ya le permite manejar una, una Profe, presión admisible, una presión mucho mejor a la que le da el catálogo, ¿no? Porque además de esto, entre mayor soporta la tubería, entre mayor presión puede soportar la tubería, claramente mayor es el costo, ¿no? Entonces ahí se vuelve un juego de presupuesto, además. profe, una Siga. preguntita. Profe, ahí donde está la estática hacia el tanque, ¿qué altura tiene que tener para que se cumpla? ¿A dónde? ¿A dónde? Desde la estática, Ajá. desde arriba, hacia el tanque, el depósito. ¿Cuál es la altura que debe que tener para que se No, cumpla? pero le digo acá una cosa. Es que eso depende de un catálogo, ingeniero. Y por ejemplo, aquí le estoy mostrando un catálogo y entonces hay una tubería en PVC que es RD9, ¿cierto? Y entonces esa RD9, mire, presión de trabajo 500 PSI, ¿sí? 500 PSI. O un RD11, 400 PSI, o un RD135, 315 PSI. Esta es la presión que le dice a usted el fabricante, oiga, no tenga una presión mayor a esta, porque si no, la tubería se le va a romper. ¿Listo?
Y eso tiene, pues, dependiendo, ¿sí? Un diámetro aquí, por ejemplo, de 21 milímetros, de 33 milímetros, ¿cierto? Entonces uno lo que compara, por ejemplo, aquí está RD21, que es general, pues no generalmente, pero también una de las que más se encuentra en el mercado, está a 200 PSI, que eso, si mal no estoy, son 180 metros columna de agua, ¿cierto? Y por eso le da toda esta gama de diámetros, ¿cierto? Eh, y que uno la que puede fácilmente encontrar en una ferretería o algo así, pero para un proyecto, pues evalúa uno esta condición, ¿cierto? Digamos, estos son 120, 200 PSI, estos, si mal no estoy, son 180 metros columna de agua. Espérenme, cambio esto aquí. ¿Sí? Esto son, no, 100 metros columna de agua. ¿Sí? 100 metros columna de agua. ¿Sí? Entonces, si usted aquí me devuelvo, acá, les voy a borrar esto. A Profe, decir una usted consulta. aquí, usted aquí le va a poner RD21, ¿cierto? Usted ya sabe RD21 que esto es, ¿cierto? Si esto tiene RD21, su estática aquí, aquí arriba, su estática acá arriba, que dijimos era 100 metros columna de agua, tiene que ser desde este, sí, desde este punto hasta allá, tiene que ser menor a 100 metros para que le aguante. Si no, la tubería se va a totear, ¿cierto? Y entonces, cuando esa altura es mayor a lo permitido aquí por el catálogo, ¿cierto? Pues una opción es, hombre, no aumente ese RDE, ¿cierto? No pase a una que, por ejemplo, 500 PSI, pues eso es una tubería que soporta un amplio, tiene una amplia presión de trabajo, ¿cierto? Pero es muy costosa, ¿sí? Entonces, no, pues póngale un tanque de quiebre de presión, ¿cierto? Y la estática la cambia de la roja aquí a la, pongámosle esta amarilla. Profe, una consulta. Cuando usted, por ejemplo, va a seleccionar el PN del material, sobre todo en accesorios, en un manifold que normalmente tiene accesorios PN16, PN10, usted sabe que esos accesorios tienen Ah, una tabla que me muestran presión de trabajo, presión para golpe de ariete y presión máxima admisible. Normalmente la presión máxima admisible o sea, tiene valores altísimos. Por ejemplo, en PN16 la máxima admisible es, si no me equivoco, 250 metros columna de agua. uh-huh. Pero la de trabajo es 160 metros columna de agua. Y la de golpe de ariete son 180 metros columna de agua. Uh-huh. Entonces pasa que a veces la tubería tiene, como usted bien lo dijo ahorita, bastante más capacidad que los accesorios en el manifold. O sea, ¿con qué valor puede trabajar uno? ¿Por qué? Porque es que yo estuve investigando incluso con proveedores y me dice que las bridas de los accesorios son PN500, pero el accesorio es PN10. Y más de Claro, una pero es vez, que, sí, ingeniero, creo que yo más o menos le creo entender. Entonces, digamos que usted por aquí, digamos, tiene usted un accesorio en este punto, ¿cierto? exactamente. Y la tubería, lo que le entiendo es que, por ejemplo, le aguanta 100 metros columna de agua, la tubería, pero el accesorio
le aguanta, según le entiendo, digamos 80, ¿cierto? Exactamente. Menos. Sí, o sea, ¿con cuál uno trabaja, no? Ingeniero, ¿qué pasa? O sea, yo, o más bien, ¿cómo lo veo? Yo intento que si en el sistema se me llega a presentar una de esas presiones críticas, la idea es falle este accesorio, o sea, digámoslo como usted lo decía, falle la brida, y la brida llego y la cambio rápido, y eso es más fácil y más rápido, digamos, cambiarlo, reemplazarlo, que reemplazar todo un tramo de una tubería. Ahora, depende de la condición de diseño que usted esté manejando, ¿cierto? Ujú. Sí, Sí, pero es puede ser digamos, como la razón. que, por ejemplo, Profe, yo tengo una consulta importante, qué pena. ¿Cómo considera que afecta el RD o si es polietileno, pues el PN, en el diseño de la cimentación como tal? Pues considera que es un factor crítico a tener en cuenta. Pues es que ahí ya es otro tema, ingeniero, que en la cimentación, no sé a qué se refiere, o sea, la cimentación es para que la tubería no se me, no se me, no pierda su estructura en función de una carga que esté por encima. Entonces, hay que evaluar qué tanta propiedad tiene la tubería para permitirme manejar alguna carga de esas, ¿no? Y hay que saber no, entonces qué carga tiene y demás. sí, Entonces, normalmente en el estudio de suelos el geotecnista te dice, exacto, eso depende del tipo de suelo y sí demás. Entonces, bueno, hay ingenieros, hay que toca que ir, digamos, evaluando unas condiciones un poco adicionales a lo que es la condición, digamos, hidráulica, ¿listo? Y en cuanto a los accesorios, pues toca ir jugando a ver eh, cómo puede uno ir manejando. Lo ideal es, tratemos de por lo menos cumplir la condición de, del accesorio y si ya es muy difícil, pues sepamos que en algún momento el sistema puede fallar por el accesorio y que puede ser mucho mejor que si falla todo un tramo de tubería donde de pronto me toca hacer más trabajo. sí, es que más yo el correcto. cuestionamiento se lo hice porque normalmente casi todos los sistemas de bombeo que calculo siempre terminan necesitando una anticipadora de onda. Casi Claro, siempre, casi en todos los los casos. golpes de ariete. Porque Exactamente, el marine siempre es lo más sensible. exactamente. Bien, ingenieros. Digamos que una otra cosa que es necesario evaluar en los sistemas de conducción, además de, digamos, lo normal que es pérdidas por fricción, pérdidas menores, que esa es la hidráulica, ¿sí? De la tubería en función del material, diámetro y demás. Establecer qué RD va a seleccionar en función de cómo puede usted jugar con esa presión estática, que esa presión estática también hay que sumarle la del golpe de ariete, ¿sí? Que es una sobrepresión por cambio rápido, instantáneo de la condición de flujo. ¿Listo? Otros dispositivos que uno debe tener en cuenta, por lo menos de manera general, son las ventosas o las válvulas de aire y las válvulas de limpia o las de purga, ¿cierto? Las ventosas o las válvulas de aire siempre en las partes altas, ¿sí? De ese perfil, de este perfil aquí de conducción, ¿cierto? Siempre en las partes altas, porque son los lugares donde se deposita el aire cuando se está llenando la tubería. Entonces, así rápidamente, ustedes por acá tienen, mire, tienen estos links para que porfa, pues yo pensaría que ya de manera individual ustedes lo revisen, ¿cierto? Donde se ilustra la gran mayoría de los dispositivos que estoy aquí mostrándoles, ¿listo? Para de esa manera, entonces aquí rápidamente ilustrar lo siguiente. Entonces, ¿por qué una válvula de aire en la parte alta? La recomendación, digamos, porque usted tiene aquí
una tubería que hace más o menos esto, permítanme ahí, ténganme paciencia con este mano alzada, ¿cierto? Entonces la tubería en la parte alta viene aquí llenándose, ¿cierto? Llenándose, 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 llenándose. Y cuando llega a estas zonas, a estas curvas, ella se llena así, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aire que viene desplazando, Profe, no está mirando lo que está haciendo. ¿no se ve? ¿Ustedes no me ven? Sí se ve en la parte baja. Sí se bueno, ve, entonces- Sí, profe, sí se ve. Inge. Sí se Entonces, ve. solucione allá, ya, listo, solucione allá. Entonces aquí viene y se acumula el aire. Entonces este aire le está restando, está ocupando un área y esa área pues hace que se esté reduciendo la capacidad de la tubería, ¿cierto? Entonces esto va a generar que aquí vaya menor caudal o menor, sí, porque hay menor velocidad, sí, hay menor masa de agua. Eso es una condición que en condiciones críticas esto puede llegar a generar subpresiones, de pronto también cavitación, etcétera, etcétera. El caso es que se puede volver esto, digamos, coloquialmente hablando, como un tapón en el que no hace que el agua no fluya de la mejor manera. Entonces, esa válvula de aire, pues básicamente lo que hace es que aquí se pone la válvula, ¿cierto? Y esa válvula permite que el aire salga aquí al ambiente, a la atmósfera, ¿cierto? Y esa zona sea ocupada aquí, sea ocupada aquí por el agua, ¿sí? Y ahí tengo, ahí sí, mi sistema trabajando completamente a presión, ¿cierto? Y ya trabajando hidráulicamente bien, ¿listo? Y en el momento en que por presiones, por presiones, intenta el agua salir acá, pues la válvula se sella, ¿cierto? Y permite que el flujo siga de manera normal, ¿listo? Entonces digamos que esa es una de Profe, las eso casi principales. también se ve en la vaina de los filtros. Cuando un filtro, sí, lo que usted está hablando ahí se ve mucho en los filtros cuando queda abajo, se llena como la mitad y cuando usted abre el purgado sale agua y ahí ya vuelve a su normalidad. Exactamente, exactamente. Bien, entonces digamos que y todo esto se ve con el perfil, ¿sí? Es decir, ¿cuántas válvulas ventosas usar? Pues depende cómo es todo este desarrollo del sistema del perfil longitudinal de la tubería, ¿sí? ¿Cuántos tanques de quiebre de presión utilizar? Pues depende cómo sea el sistema de conducción a nivel longitudinal, ¿no? Aquí también hay otra propiedad y es que permite que estas válvulas de aire, acá está, estas válvulas de aire permite que entre aire, ¿cierto? Cuando viene aquí o se desocupa la tubería, ¿cierto? Como la tubería se desocupa, pues el agua va a hacer esto, va a coger para acá y va a coger para acá, entonces se va, digamos, a desocupar la tubería, ¿cierto? Y en el momento en que hay flujo, pues va a generar aquí una presión negativa, acá, ¿cierto? Que puede contraer la tubería. Entonces, al dejar entrar aire, pues nivela la presión interna de la tubería con la presión externa, es decir, pone toda presión atmosférica y se protege la tubería. También puede ser. ¿Listo? Y las válvulas de limpieza, digamos, en las partes bajas, pues con el fin de hacer cortes o hacer, sí, digamos, si necesita hacer mantenimiento, pues usted corta aquí y hace mantenimiento de esta tubería, ¿cierto? O por algún tipo de circunstancia, pues lo ideal es tener este tipo de válvulas en la parte baja de los perfiles longitudinales, ¿listo? Que son pues válvulas de control y demás. Por ahí hay una familia de válvulas que puede uno encontrar, ¿cierto? Que depende, digamos, de la condición de diseño, de la condición de operación, ¿cierto? Y entonces así, digamos, encuentra uno las válvulas reguladoras de presión. ¿Eso qué quiere decir? Que son
válvulas que limitan la presión a la salida a un valor deseado, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que así, digamos rápidamente, tiene usted aquí la tubería, ¿cierto? Aquí tiene usted su válvula reguladora de presión, ¿cierto? Y aquí tiene usted la salida, esta entrada, el flujo va en este sentido, ¿cierto? Más bien, el flujo va en ese sentido. Flujo va en este sentido, ¿sí? Entonces, lo que dice es que limita la presión de salida a un valor deseado, es decir, que yo le digo que aguas abajo la presión sea una presión, ¿sí? Que yo le diga, usted no me pasa de una presión aquí de lo que sea, 10, 20, 30 metros columna de agua. Entonces, no importa lo que pase aguas arriba, es decir, la presión puede venir de esta manera, ¿cierto? A la salida, pues lo ideal es que siempre va a estar muy cercana a la presión que yo le diga, ¿cierto? Claramente, sabiendo que la presión aguas arriba, pues es mayor, ¿no? Es mayor. Y todo eso depende de que si está haciendo usted sectorización, si está, de pronto esto puede ser una válvula que reemplace o puede ser como una alternativa aquí al tanque de quiebre de presión, porque es que si usted pone un tanque de quiebre de presión, pone el sistema de presión atmosférica, ¿no? Entonces digamos que se pierde toda la presión y hay veces no siempre se puede, ¿sí? Entonces yo más bien le digo, oiga, más bien de aquí para abajo, usted no me presente una presión a la que yo desee y ahí pueda uno manejar la situación, ¿sí? Están las válvulas sostenedoras de presión, que son válvulas que mantienen la presión mínima a la entrada, ¿cierto? Es lo mismo, dependiendo lo que pase aguas arriba, pues yo le digo, la presión mínima es una, ¿cierto? Y de ahí para abajo no va a dejar que la presión caiga, ¿cierto? Hay válvulas como de quiebre de presión que puede ser otra alternativa a los tanques, ¿cierto? Porque, vuelvo y repito, el tanque de quiebre de presión es el sistema entra a presión atmosférica, o sea, se reinicia la presión. Quebradora de presiones asume una pérdida específica en la válvula, es decir, acordémonos que aquí viene la tubería, ¿cierto? Aquí tiene usted, por ejemplo, su válvula quebradora de presión, ¿cierto? Y acordémonos que la línea de energía viene acá y cuando llega a la válvula, la línea de energía, cuando llega aquí a la válvula, cae, ¿no? Cae de manera vertical, ¿sí? Entonces ella viene aquí y al pasar por la válvula cae de manera vertical un valor y sigue, ¿no? Cayendo por pérdidas por fricción. Acordémonos que esta caída es lo que representa la pérdida menor, que es el K por el B cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Entonces, todo, bueno, eso depende del K, no sé qué, pero estas válvulas tienen la propiedad es que yo le diga, cuando pase por aquí, haga mi favor y pierda o haga que la línea de energía se reduzca en tanto. ¿Listo? Eso le sirve al compañero que le está dañando el accesorio. Podría ser. Una pregunta. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, señor, siga. Bueno, esas válvulas reductoras de presión reducen la presión, pero a su vez aumentan la velocidad, ¿cierto? No. La velocidad de flujo. O se mantiene No. la misma velocidad. No, pues por el paso o sea, de manera puntual, por el paso de la válvula,
puede que haya un efecto en la velocidad, pero ¿a qué quiero llegar? O sea, a qué me refiero? Eh, a ver, usted viene aquí con una tubería, no sé, de 200 metros y le pone una válvula acá, ¿cierto? Y sigue con la misma tubería, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Usted aquí trae una velocidad de flujo, ¿cierto? Que esa velocidad de flujo depende de este diámetro que usted le está poniendo acá, ¿cierto? Y después sigue con el mismo diámetro, ¿cierto? Por ende, la velocidad de flujo después de la válvula es la misma, ¿sí? La de aguas arriba de la válvula y aguas abajo de la válvula aquí es la misma velocidad, que la velocidad depende del diámetro de la tubería, ¿cierto? Ahora, si usted me dice, o más bien, si lo revisamos puntualmente, ¿qué es lo que pasa en la válvula? Claro, hay un efecto, digamos que si usted lo compara con 200 metros de tubería aguas arriba y 200 metros de tubería aguas abajo, pues digamos, es pequeño ese efecto, ¿no? Pero de que lo hay, ¿sí? Pero de todas maneras, aguas arriba de la válvula y aguas abajo de la válvula, la velocidad de flujo tendría que ser la misma. O si hay cambios, no es por la válvula, sino por la tubería de conducción. ¿Listo? Bien. Eh, ahora, ¿qué pasa? Digamos, estas pérdidas por fricción, esta velocidad que se está poniendo acá es la velocidad de flujo, ¿no? La velocidad con la que llega a la válvula. Bien. ¿Qué más encontramos? Válvulas de control de flujo. Esto ya es para manejar los caudales, ¿cierto? O sea, es decir, hay una familia de válvulas que trabajan con la presión, o sea, establecen o afectan la línea de gradiente hidráulico, la línea de energía, y hay otras que trabajan con el caudal, pero de todas maneras tienen una presión, una pérdida menor asociada, ¿no? Porque el flujo pasa por ahí y hay una interferencia, pues no interferencia, sino un efecto aquí sobre la pérdida menor. ¿Listo? Ahí les dejo para que ustedes, digamos, puedan, por favor, ilustrar un poco más lo que he venido diciendo de la operación de las válvulas y demás, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de aditamentos uno suele usar en un sistema de conducción, ¿cierto? Que son los anclajes o atraques, ¿cierto? Que esos anclajes o atraques depende, o más bien, cuál es la función principal? Pensemos en que el flujo viene en este sentido, ¿cierto? En este sentido, y el agua tiene que hacer este giro acá para seguir en este sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la componente de la velocidad va a querer hacer esto, ¿sí? Eso es como cuando uno va conduciendo y toma una curva muy rápida, ¿sí? El carro va a tender a notarse por enterado de que existe la curva y a seguir derecho. Pasa exactamente con el flujo, ¿no? Entonces aquí se va a generar una fuerza que va a tener, digamos, esta componente, ¿sí? Entonces esos tanques, perdón, esos atraques o esos anclajes, pues es básicamente aquí una mole de concreto que deja embebido este cambio de dirección de tal manera que esta componente, de tal manera que hace que la tubería permanezca en su sitio porque la componente de esta fuerza lo que va a pretender o lo que va a hacer es que la tubería se viva desuniendo, ¿cierto? En su momento, moviéndose, desplazándose, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese anclaje lo que hace es que eh, eh,
asume o recoge o recibe esa fuerza y la pasa aquí al suelo, ¿no? Acordémonos que aquí pues todo esto es suelo, ¿cierto? Y hace que la tubería no se viva desempatando, ¿no? O moviendo, desplazando. Todo esto depende del tipo de suelo y demás, ¿cierto? Aquí, vamos, son ilustraciones de ese anclaje que uno puede llegar a poner, ¿cierto? Y esos anclajes pueden ser vistos, no sé, de esta manera, ¿cierto? O de esta manera, ¿cierto? O pueden ser así acá, que generalmente pasa aquí en estos cambios de pendiente, ¿cierto? Es decir, aquí viene el flujo de la tubería, ella va a tener esta componente y aquí, si no se le pone este anclaje, mire, pues la tubería se va a vivir moviendo, desplazando, desuniéndose, ¿sí? O aquí tener estas silletas que, pero bueno, estas uniones son para esos tramos de tubería, ¿no? Entonces, esos anclajes igual hay que, digamos, definirlos en función de las propiedades del suelo, ¿sí? Y en función de la velocidad de flujo, ¿sí? Y digamos que eso sería lo que tendría para mostrarles por hoy. Y pues bueno, en la próxima continuaríamos con el tema de golpe de ariete y ya pasar al tema de almacenamiento. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, les agradezco Gracias. mucho y pasó el tiempo como muy rápido, pero bueno, muy amables. Profe, Profe, una muchas pregunta. gracias. Gracias, profe. Luego, siga. Sobre el parcial 1, hubo una pregunta Sí, eso se sobre... revisó, no se preocupe. Cuando se revise todo y publicamos, pues ahí miramos a ver si se tuvo en cuenta o no. ¿Listo? Ah, bueno, yo le envié un mensaje, ahí lo Sí, revisa. sí, no se Gracias. preocupe, no se preocupe. Bueno, ahí. Luego. Profe, una cosita. Siga. Vea, nos hace falta